Pues muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión ya de la 10ª edición del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. Y agradecemos a todas y todos su presencia y sobre todo su disponibilidad siempre para estas sesiones que la verdad es que son bien enriquecedoras. Antes de comenzar, me gustaría, como es debido, agradecer el apoyo institucional recibido para que esta edición del seminario se lleve a cabo. Agradecer especialmente a nuestro director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Jorge Pascasio Bringas, a nuestra secretaria académica, la maestra Verónica Tondopó. Muchísimas gracias por todo ese apoyo recibido para el seminario y en general para la ejecución del proyecto Cátedras 232. Igualmente, pues agradecerle a nuestros compañeros, nuestros colegas del instituto, así como a la comunidad universitaria, porque justo este evento va dirigido especialmente para la comunidad universitaria, pero en específico para nuestros estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, porque por supuesto que estas discusiones de investigaciones, ya sea concluidas o en procesos, nos ayudan también a nosotros a imaginar, ¿no? Y a pensar, a diseñar nuestras propias investigaciones. Pues en esta sesión, la verdad es que estamos muy contentas porque nos acompaña una ponente de primer nivel, como en muchas de nuestras sesiones, la doctora Arely Medina, a quien quiero anticipar un sincero agradecimiento, no solamente institucional, sino principalmente personal, por aceptar esta mañana compartir con nosotros justo los hallazgos de sus investigaciones. Con Arely fuimos compañeras al cursar el doctorado en el Colegio de Jalisco y pues evidentemente que a partir de ese compartir pues nos hicimos buenas amigas, ¿no? Muy buenas amigas y siempre con ese impulso y con ese interés de realizar investigaciones de calidad, con sustento teórico y por supuesto con solvencia empírica. Muchísimas gracias, querida Arely, por aceptar participar en esta edición del seminario. Dicho esto, me gustaría leer una breve reseña curricular para que ustedes tengan idea de quién nos acompaña esta mañana. Y digo breve porque realmente ella en esta pues libertad, ¿no? Que tiene uno de enviar sus semblanzas, pues me mandó 3 párrafos que resumen muchísimo su experiencia, pero se las voy a leer. Ella es profesora e investigadora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del Centro Universitario del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en estudios de la región, donde desarrolló la investigación sobre el Islam en Guadalajara, identidad y procesos de relocalización, así como un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, con la tesis Islam Latino, identidades étnico-religiosas en los latino-musulmanes, un estudio de caso de los musulmanes mexicanos en Estados Unidos. Ha realizado estancias académicas en la Universidad de Bayreuth, Alemania, en la Universidad del Sur de California de Estados Unidos y una estancia postdoctoral en Ciesas Occidente con el proyecto La migración del Gran Oriente Medio en Guadalajara. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es responsable del Observatorio de Estudios de Islam en América Latina. Es co-coordinadora del Seminario de Religiosidades Contemporáneas en Ciesas Occidente, UDG, y sus líneas de investigación abordan procesos de conversión religiosa, identidades étnicas religiosas, transnacionalización del Islam, Islam en México y América Latina, y actualmente está incursionando en temas de terapéutica y espiritualidad, antropología de las emociones y del cuerpo. Entonces, yo justamente quería leerle su reseña para que de alguna manera contextualizar justo la ponencia que nos va a presentar esta mañana, que se titula La actual migración árabe y turca en Guadalajara, ¿no? Antes de cederle el micrófono a nuestra ponente, que es a quien tenemos ya el deseo de escuchar, me gustaría recordarles que esta ponencia tiene una duración entre 50 y 60 minutos en las que ella nos expondrá
evidentemente su investigación y posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas ya sea directas con nuestra ponente o también recuerden que está habilitado el chat en donde podrán depositar sus preguntas, sus dudas, comentarios y al final pues abriremos justamente un buen espacio para tener este diálogo que es necesario en estas discusiones. Les pedimos por favor mantener sus micrófonos cerrados para evitar interrumpir la ponencia de nuestra invitada. Y pues ahora sí, Areli, con mucho entusiasmo y emoción te dejamos el micrófono de esta audiencia. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos y todas. Pues muchas gracias, Ivonne, por esta antesala, por la presentación, pero sobre todo agradecerte nuevamente el espacio, estar en este seminario tan interesante y además tan importante en estos tiempos, ¿no? Yo creo que además el tema de la migración es un tema que nunca acaba y que siempre hay que estarlo como repensando y repensándolo también más allá de lo que luego siempre se está un poco como haciendo, ¿no? Y yo creo que estos espacios son justamente los necesarios, como dices, para imaginar, ¿no? Para escucharnos, para dialogar, ¿no? Em, Porque además se construye conocimiento así, escuchándonos unos a otros, ¿no? Y a veces quien está de este lado termina aprendiendo mucho más de quienes están de aquel lado. Así que agradezco de verdad mucho el espacio. También a la doctora Larisa por emprender junto a Ivonne este seminario que me parece súper importante y además súper lindo, ¿no? Y bueno, pues em, comentarles un poco del trabajo que les voy a presentar, pues ya como Ivonne les dio un poquito la antesala desde dónde comienzan un poco mis estudios. Este trabajo está o parte también muy centrado desde los estudios del Islam y desde ahí es que comienza un poco mi inquietud por conocer qué es lo que se estaba haciendo por acá, si es que se estaba haciendo, trabajando la migración de Medio Oriente, o si no teníamos nada, ¿no? O con qué nos íbamos a enfrentar un poco en el proyecto. Este proyecto inició también de manera un poco más formal en el postdoctorado en Ciesas, en un proyecto mucho más grande que incluye a otros migrantólogos que estaban tratando de entender también otras migraciones, minorías, que luego son como invisibilizadas por los trabajos que están siempre enfocados como a la migración México-Estados Unidos o ahorita la centroamericana, ¿no? Y entonces se dejan de ver otro tipo de movilidades y entonces es de ese proyecto surgen otras pequeñas investigaciones. Y digo pequeñas porque resultan como en capítulos, vamos, ¿no? Ya cada investigador llevará o pudo desarrollar de manera mucho más amplia y justo entro ahí con una aportación, pero em, como que siempre este tema me sigue sacando como más líneas, ¿no? Entonces, hoy lo que quiero platicarles es un poco eso, como desde el inicio fueron saliendo líneas, que luego he ido tratando como de darle una configuración, un encuadre más metodológico. Y justo como en el momento en el que estoy en el abordaje de la migración, porque si bien en la estancia postdoctoral termina formalmente como la investigación, la verdad es que siguen saliendo cosas ahí que me llaman la atención. Entonces, les voy a compartir unas diapositivas que por ahí les preparé como para ilustrar un poco. Ah, ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. Bueno, lo que les quiero platicar un poco es sobre lo que he encontrado y lo que me hace reflexionar justamente la migración árabe y turca en Guadalajara y la llamo actual porque lo que observo, que es ahorita lo que les voy a platicar, es como una ruptura realmente con la idea o como se ha trabajado incluso la migración y que ya no es la misma, ¿no? Si bien hay procesos migratorios que luego tienden como a tener una línea más o menos de continuidad, en este caso no aparece así y es un poco también como la propuesta
que se hace, ¿no? Y en ese sentido les decía, pues comentarles que este trabajo es resultado de buscar observar desde otro ángulo el caso del Islam en México, y en particular, pues el caso de Guadalajara, ¿no? Desde el 2010 estaba investigando, como ya Ivonne lo dijo, los procesos de identidad religiosa en los musulmanes zapatillos o musulmanes que estuvieran en Guadalajara. En aquel momento esa investigación pues incluyó solo a los y las conversas al Islam. ¿Por qué? Porque evidentemente había migrantes árabes, turcos, pakistaníes y de otras localidades. Y sí hubo un encuentro con estos migrantes, pero en aquel momento interactuar con ellos era realmente complicado. Yo lo entendí por dos razones. Uno, por la cuestión de género, soy mujer y en una comunidad que estaba iniciando y que estaba tratando de organizar sus códigos éticos y de relocalizar el Islam en los propios términos locales, ahí había un evidente muro para poder interactuar no solo con los migrantes, sino también con los musulmanes conversos, hombres, ¿no? Con los conversos sí hubo alguna apertura, no de todos. Con los migrantes fue mucho más difícil. Insisto, creo que tiene que ver por una vigilancia ético-religiosa, producto de las interacciones en la misma musala, es decir, el mismo recinto de oración, ¿no? Y la otra, el otro factor que yo después como que lo pensé así, es porque ellos como minoría migrante, en algunos casos su estancia no estaba, pues por decirlo así, completamente segura, ¿no? Es decir, todos estaban aquí bajo un estatus no propiamente de indocumentados, pero estaban como en un proceso de, ¿no? Llegaban aquí como un poco en turista y luego ya no sabían qué hacer, o llegaban también como, este, en matrimonio, que es algo de lo que les quiero platicar con mayor énfasis. Es decir, su estatus legal había estado en el 2010 como ahí muy confuso para ellos y lo que menos querían era como exponerse, ¿no? Entonces ahí se cerró un poco la puerta. Sí logré algunas entrevistas, muy pocas, y las que se realizaron pues no daban en ese momento para hablar de manera profunda de la identidad religiosa de estos migrantes, que era lo que me tocaba, ¿no? Pero esas pequeñas o esas narrativas que obtuve de dos, tres migrantes me permitieron ir como entendiendo algunas dinámicas que se quedaron ahí como en ese momento en stand-by, ¿no? Como en el diario de campo, como cosa un poco pendiente, ¿no? Es hasta el 2013, en el doctorado, justo este que les comenta mi querida Ivonne, que comencé a estudiar la conformación de lo que terminé denominando el Islam latino en Estados Unidos, es decir, latinos que se convierten al Islam. En el caso muy particular de los mexicanos, porque ya venía rastreando yo algunas vetas que salían de la primera investigación respecto a la movilidad religiosa en un contexto de migración de los mexicanos hacia Estados Unidos y su contacto justo con el Islam, ¿no? En ese caso lo trabajé, el estudio de caso fue en Los Ángeles, California, y como insisto, pues en un contexto de migración, ¿no? Donde los procesos de integración sociocultural estaba observando y eso particularizaba justamente el caso de un Islam latino, se dan a partir de reforzar pues, las identidades étnicas, las nacionales y las religiosas, ¿no? Y ahí comencé a ver una variable que apenas tenía luz en México, pero que ya la había detectado. Y cuando estoy allá, pues me la vuelvo a encontrar en muchas más narrativas. Y esta era justamente la de el matrimonio. Y el matrimonio en estos casos del Islam, pues estaba ya involucrando procesos de migración pues muy particular, o sea, me estaba ahí diciendo ya como algo. Pero obviamente la tesis no estaba trabajando el tema del matrimonio, ni estaba completamente enfocado como al género y la migración, etcétera, ¿no? Entonces sí tuvo ahí un lugar en la investigación, pero no era el lugar central, ¿no?
Entonces yo ya traía, si se fijan, como esas vetitas ahí que me estaban llamando la atención. Así que cuando hice la estancia postdoctoral, si se fijan, es una trayectoria ahí que luego como que em, esto de a veces querer cambiar como de tema no es tan fácil porque uno encuentra algo y quiere ahí como seguirle el hilo, ¿no? Entonces, entre el 2018 y el 20 que hice la estancia, comencé, les platico, en Guadalajara, un proyecto que solo abordara el caso de la migración de Medio Oriente y esto incluía a los árabes y turcos. Nuevamente la variable del matrimonio en las narrativas estaba allí presente. O sea, en este momento tampoco mi intención era como entrar por completo al tema de la movilidad por o la migración por amor, sino entender y un poco como regresar al proyecto original del Islam en Guadalajara, pero ahora entenderlo un poco a la inversa, porque si la comunidad religiosa, la musala, es decir, el recinto, eh, tenía una cierta práctica de vigilancia ética religiosa respecto a mí como mujer, investigadora, etcétera. Entonces tenía que hacerlo desde fuera. Es decir, la religión se sigue trabajando porque es un componente identitario de estas personas, pero ahora la idea era analizarlo desde fuera, ¿no? No verlos a ellos desde el inicio como musulmanes, sino como migrantes, ¿no? Y entonces esa fue la manera de acercarme a ellos y les digo, y en las narrativas volvía a salir este elemento, ¿no? Y de ahí cuando terminó esta investigación, entonces ahora sí ya empiezo como a repensar justamente lo que se llama la migración por amor. Ujú. Eh, Cambio de diapositiva, ahí está. Ujú. Y bueno, para ello, entonces, me propuse ver lo que hoy representa este grupo migrante, si les decía en un inicio como que si tiene continuidad con lo que se dice de la migración árabe, ¿no? Porque ahí yo evidentemente ya estaba viendo como un imaginario de quiénes son los árabes en México, ¿no? Y entonces, social y culturalmente andamos como con ese imaginario, incluso en la misma academia es sorprendente como cuando nos paramos un poco a investigar sobre el tema del Islam, los y las musulmanas, los migrantes musulmanes, etcétera, hay un imaginario que no debería corresponderse con la academia, pero existe, ¿no? Y sucedía lo mismo con la migración árabe y turca en ese imaginario, no solo lo que está fuera de la academia, sino dentro de la academia, ¿no? Entonces, para mí era así como muy importante, además, tener el contexto de lo que se ha hecho, de lo que se ha dicho, ¿no? Para entender si hay algo diferente o no, si seguimos sosteniendo ese imaginario, si no, ¿por qué? ¿No? Bueno, entonces los estudios que abordan esta migración nos permiten reconstruir lo que yo considero pues una panorámica también de su presencia y con ello delinear los elementos constitutivos del proceso de esta migración, considerando los factores de salida, llegada, inserción, asimilación o integración, que ahí va a ser un componente teórico interesante respecto a cómo se ha estudiado esta migración en la sociedad mexicana. En este sentido, pues nos remitimos a la migración de los siglos, o sea, de finales, mediados finales del siglo XVIII hasta el siglo XX, que es donde se tienen más estudios de esta migración, ¿no? Y en estos estudios, el árabe es definido en los textos académicos como libanés. Entonces, esto a mí me empezaba a llamar la atención, porque el árabe no solo es el libanés, ¿no? Pero en este contexto, pues se entiende que o sea, era cómo se estaba también abordando la geopolítica del momento. O sea, ahí también hay una cuestión epistémica súper importante de cómo se abordó este tipo de inmigración y cómo también de alguna manera generó un constructo, un imaginario social, insisto, de cómo ahora entendemos a estos árabes, ¿no? Eh, Sin contextualizar mucho en el tema histórico y geopolítico del momento,
pues sabemos que para este momento el Imperio Otomano se extendía por lo que hoy conocemos, que es Líbano, Siria, Palestina, Egipto, Turquía, ¿no? O sea, estos que son los pueblos del Levante, ¿no? Em, entonces, para mí era importante también cómo se estaba, o sea, el hecho de que todos los estudios se enfocaran hacia el grupo libanés, me decía también algo acerca de cómo se está gestionando desde el Estado esta migración, incluso desde la misma academia podría decir, ¿no? Cómo gestionamos la otredad también, ¿no? Cómo la definimos, cómo la caracterizamos, cómo la exponemos, cómo visibilizamos, pero al mismo tiempo de visibilizar un grupo estamos invisibilizando a otros, ¿no? Em, para mí empezaba, o sea, en la literatura que estaba revisando, pues a mí me empezaba como a llamar esto, había algo como que no me estaba como que gustando mucho o cuadrando mucho con lo que yo estaba viendo en una comunidad, ¿no? La migración de este momento, o sea, de este gran periodo, fue entre sus cualidades, pues mayoritariamente masculina, ¿no? Eh, pero fue en cadena también, o sea, fue mayoritariamente masculina en el sentido de que los primeros que llegaban eran los hombres, llegaba un miembro de la familia, podría ser el padre o el hermano mayor, ¿no? Y ya cuando lograban tener aquí como una estabilidad, regresaban por la familia o enviaban recursos para traerla, ¿no? Esto es como muy clásico de estas migraciones del momento. Claro, también podrían existir familias que se aventaban a venirse todas y luego mandaban como por el resto de la familia extendida, etcétera, ¿no? O sea, tampoco hay como una sola narrativa, pero los textos indican que esta era como la práctica más común, ¿no? Entonces se trató también de migraciones de familias, ¿no? Y que además están registradas que estas migraciones por familia luego provenían como de pueblos muy específicos. En el caso de los libaneses, pues de unos montes y pueblos muy, muy característicos, ¿no? Entonces eran los que migraban eh, pues para acá, en realidad para América Latina, o sea, México no es la única, no es el único país con esta migración. De hecho, México es uno de los países que tiene una tasa bajita respecto a esta migración, mientras, por ejemplo, Argentina, Chile, Brasil son los que tienen una alta migración en esta época, ¿no? Y que también si lo pensamos en términos de ver qué es lo que pasa allá y lo que está pasando acá con estas migraciones, ahí los contextos a lo largo del tiempo sí logran ser diferentes y logran generar otras dinámicas diferentes, ¿no? Que no están sucediendo aquí en México. Por ejemplo, las migraciones o más bien como la descendencia de esas migraciones, sí que siguen teniendo un contacto muy fuerte con. Eh, Areli, creo que se está escuchando, no sé si sea yo o si se está escuchando como la voz cortadita, soy yo. A ver, díganme. Yo estoy hable y hable, pero no sé. Ya sí, Ahorita ya, ¿ya? ahorita ya, sí, sí, sí. Sí se cortaba un poquito, pero ya. Ah, ok, va. Y bueno, les decía que en los casos, por ejemplo, de Brasil, Chile y Argentina, estas comunidades siguen teniendo como un contacto muy fuerte todavía con los países em, de sus ancestros, de tal manera que, por ejemplo, allá el tema sí siguen retornando o van a buscar esposas, etcétera, ¿no? Cosa que aquí en México ya no se hace, ¿no? Entonces ahí hay también como una ruptura. Em, entonces, si se fijan, de hecho, los trabajos, como les digo, están más inclinados hacia los libaneses y tenemos más noticias de ellos porque se han estudiado y se siguen estudiando incluso estos casos, ¿no? Sin duda, creo que también se han estudiado más porque numéricamente eran más. Algo importante también a considerar es que quizás esta idea está vinculada a la cuestión sobre la gestión de la otra edad, ¿no? Em, Cuando llegaban no se hacía como un registro propiamente de quiénes entraban, quiénes se quedaban, hacia dónde se iban, pero
Después sí, ya se buscó como poner más orden y se hicieron fichas de registro, ¿no? Y estas mismas fichas de registro al que investiga, pues trae algunas consecuencias metodológicas. También creo que esto ayudó mucho a que nada más se concentraran como en un cierto de población de esta migración, ¿no? Por ejemplo, a la llegada de estos migrantes eran definidos en la ficha de migración o bien como turcos u otomanos, porque en ese momento estaba el proceso de disolución del Imperio Otomano, ¿no? Pero también podrían ponerles en la ficha de registro sirios, libaneses, incluso a veces se confundía el origen nacional con lo religioso, ¿no? Así, por ejemplo, en el origen nacional podría decir hebreo o religión hebrea, ¿no? Entonces había bastante confusión. En el caso de Jalisco están las fichas en el archivo y ahí se puede ver justamente, ¿no? Cómo hay esas grandes confusiones. Y luego también a veces se omitían datos o se valoraban datos muy fisionómicos, ¿no? O sea, era súper importante y creo que esto también tiene que ver con cómo se gestiona la otredad, ¿no? Con el color de piel, con el color de ojos, ¿no? La altura, ¿no? O sea, como para ir caracterizando quién es blanco, quién es, ¿no? O sea, también ahí hay una cuestión medio racial, ¿no? Algo que fue muy común, por ejemplo, es el cambio de nombre. Tenemos que los agentes migratorios, pues, se facilitaron ellos la vida, no respetando la identidad de los migrantes. Por ejemplo, los nombres eran castellanizados. O sea, sabemos que fonéticamente el árabe suena un poco diferente, quizás al escucharlo y tener que escribirlo. Entonces les ponían Juan, Pedro o el nombre que sonara más al español, ahí iba el nombre, ¿no? Lo curioso es que con el paso del tiempo, los mismos migrantes optaron por castellanizar sus nombres. O sea, ellos venían con un nombre árabe y yo creo que también como para facilitarse la vida en la, con los, con, sí, en la recepción, etcétera, terminaban por decir, bueno, pues sí, soy Juan, Pedro o Pablo, ¿no? En los registros, o sea, en estos registros podemos dar cuenta que también aparecen otras adscripciones que no han sido consideradas en las historias de migración. O sea, revisando estas fichas, pues uno se da cuenta que no todos eran libaneses, ¿no? Sino que había migrantes de la región del norte de África y que, por ejemplo, de ellos no tenemos trabajos o aportaciones, ¿no? Quizás también de orígenes más escasos y además que quizás por el hecho de no haber sido como grupos organizados, pues se pierde la información o no se le presta atención como a estas migraciones, ¿no? Em, entonces, la aportación de estos estudios, pues puso más énfasis o visibilizó más a quienes estaban organizados y a la cuestión conceptual de observarlos como un grupo étnico, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco como la guía de análisis que se tiene respecto a esos estudios, ¿no? Bien, lo que tenemos entonces es que esta migración está enfocada hacia los libaneses, quienes son analizados además como un grupo étnico, no solo por compartir origen y cultura, sino, eh, por ejemplo, el trabajo de Páez, que de 1984, que es uno de los primeros que aborda este tipo de migración, lo analiza a partir de verlo como un conjunto organizado conformado por libaneses, porque acordémonos que cuando también cae el imperio otomano empiezan unos protonacionalismos en todas estas partes, ¿no? O sea, Siria, Líbano, Palestina incluso, y bueno, que ahorita digo, Palestina ahí empieza a ser tensionado porque desde entonces ya estaban repartiendo el territorio, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de análisis que hace Páez lo van recogiendo los demás trabajos y entonces ven a los libaneses como un grupo étnico, em, pero también esta parte de cómo se maneja el grupo étnico y su organización está muy ubicada desde entender esa organización desde la cuestión política y económica. Es decir,
donde aparece o sea, la presencia de la mediana y grande empresa, entonces hay una organización y desde ahí como que se organiza la vida social, política, familiar, etcétera, de este grupo, ¿no? Entonces, ahí es justamente donde encuentro que se empieza a dar como un imaginario de esta migración, ¿no? Son empresarios, están en la vida política, en la vida académica, se organizan con centros culturales, ¿no? Y los centros culturales son los que permiten además mantener su propia cultura, la lengua, la historia, la comida, etcétera, ¿no? Em, entonces, esto ha sido visto como un grupo, o sea, se trata de un grupo eh, que logra su inserción social desde la trinchera económica y política, ¿no? Y por lo tanto se le ha considerado una migración exitosa. Entonces, el hecho de incorporarse a la vida económica, política, eso les permite em, ser un grupo exitoso y hablar de una migración exitosa y de una identidad exitosa, ¿no? Entonces, a mí eso también me empieza a llamar la atención porque luego pues habría que observar estas fichas de migración que no te hablan de todos los libaneses y que luego en el estado de Jalisco em, hay muy pocos recursos para saber sobre esta migración, ¿no? Y no todo además apunta a que eran empresarios o que tenían como estas características. Entonces, para mí un poco era la pregunta, y bueno, ¿y entonces qué pasa ahí, no? Em, Porque en la academia también se sigue, digo, esto entre pasillos, ¿no? Que cuando tú hablas de esta migración, inmediatamente te remiten como a los clubs, ¿no? Al club libanés, ¿no? Sí, ahí están los empresarios, esto y el otro, ¿no? Y pues, insisto, creo que este tipo de dinámicas permiten invisibilizar a otros grupos, a otras personas, ¿no? Eh, Digo, estos trabajos sí nos ofrecen cifras, orígenes, nos hablan más o menos de procesos de asentamiento cultural, están más centrados en la vida empresarial, económica, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos muy pocas aportaciones sobre la migración de palestinos, iraquíes, jordanos, ¿no? Por ahí hay un trabajo interesante sobre la comunidad palestina en Ciudad de México, ¿no? Que es uno de los aportes que además solo quedó en tesis, ¿no? O sea, creo que sí ha habido esfuerzos, pero no, tampoco están como muy visibilizados, ¿no? Entonces, podríamos decir que los libaneses en México han sido expuestos a través de narrativas de éxito que devinieron pues en este imaginario, lo que oscurece pues otras narrativas y en ese sentido pues sería ingenuo pensar que todas las familias libanesas, y incluiría a las árabes en general, ascendieron económica y políticamente, ¿no? Sobre todo si se insiste en los diversos trabajos donde esta migración estuvo presente pues en todo México, porque además la mayoría de estos trabajos están enfocados en Ciudad de México o en Mérida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el resto de la población? O sea, no está estudiada y creo que ahí todavía tenemos como un nicho muy amplio para entrarle ahí, ¿no? Insisto, hay como otros hallazgos mucho más pequeños que deberíamos seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo, a través de ir persiguiendo yo más bien como la ruta del Islam, pues, por ejemplo, una de las primeras mezquitas se dio en Torreón y no se dio por conversos, o sea, sino que fue un proyecto comunitario de los migrantes sirio-libaneses que eran musulmanes, ¿no? Es decir, de esa pequeña migración árabe o de los pueblos del Levante, los musulmanes eran menos del 1%. Y aún así lograron poner la primera mezquita en México con registro y todo, ¿no? Y es decir, y por qué no se había hablado de ello, ¿no? Entonces, bueno, em, creo que esto genera, partir de un par de estudios que son buenos, pero partir de ellos como para homogenizar, ¿no? Y hablar de todo el caso mexicano, pues ahí era donde no está como cuadrando esta situación, ¿no? Em, bueno, y luego, por ejemplo, la misma industria cultural ha generado pues este discurso del éxito libanés
y me quedaba también pensando después en una reflexión que encontré de Martínez Assad, que además también es descendiente de estas migraciones, es un académico, que él decía, bueno, pues es que justo como este imaginario, pensar lo libanés en términos de Carlos Slim, Emilio Azcárraga, los Salinas Pliego, etcétera, decía, esto encubre la imagen, ¿no? Y la riqueza de las otras aportaciones que podrían tener los migrantes, ¿no? O acercarnos a estos otros grupos que quedaron por ahí invisibilizados, ¿no? Y algo que él mencionaba es que parece que ahora ser rico es algo connatural a ser mexicano libanés, cuando es completamente inexacto, ¿no? Y bueno, considero que este tipo de imaginarios, cuando lo trabajamos así o trabajamos solo una parte o tratamos de elevar solo como una parte del grupo, pues borra huellas reales, ¿no? Que además también, o sea, hablar de puro éxito, borra otras narrativas de este grupo que tuvo en su momento. Por ejemplo, la xenofobia, la islamofobia vivida en aquel momento, ¿no? Eso también fue real, ¿no? Si bien en ese momento la identidad mexicana podría corresponderse con una multiculturalidad, no implicó que ésta se sostuviera de la convivencia de múltiples y variados orígenes, tradiciones o incluso prácticas religiosas, ¿no? Em, por ejemplo, sabemos que la mayoría de estos migrantes eran cristianos, eran ortodoxos, ¿no? Maronitas, etcétera, y esto les permitió como irse integrando a la comunidad católica, ¿no? Por ejemplo, San Charbel es producto de ello, por mencionar algo, ¿no? Pero, por ejemplo, teníamos esta otra parte que es el Islam, ¿no? Que no lograron asentar completamente su religión, a excepción de este grupo de Torreón que les hablaba, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en estos siglos, en ciertas épocas o en ciertos momentos, pues estaba muy marcada la xenofobia, ¿no? Hacia ciertos grupos no deseados, ¿no? Em, pero también de alguna manera luego se jugaba también la xenofilia, que luego es algo como que yo encuentro muy común en el contexto mexicano, mientras hay xenofobia, hay islamofobia, por otro lado, como que luego también encontramos xenofilia o islamofilia, ¿no? Es como bastante ahí curioso, entonces ni todo es negro, ni todo es blanco, ¿no? Entonces, si bien en estos momentos sí había rechazo, de repente hay narrativas donde dicen, bueno, es que parece que los libaneses como son muy trabajadores, son muy esto, soy el otro, les gusta, ¿no? Pero, por ejemplo, hay narrativas que se recogen como en libros también un poco menos académicos, sino más bien como de los nietos, etcétera, que tratan como de recolectar un poco la historia, donde se dice que luego eran estos árabes confundidos con musulmanes. Y entonces ahí hablamos de otro imaginario compartido globalmente sobre quién es el musulmán y luego la confusión de si el árabe es musulmán, etcétera. Y luego ahí, por ejemplo, venían a decir que pues eran que tenían muchas esposas, que eran abusivos con las esposas, ¿no? O que estas migraciones luego venían y se robaban el trabajo de los mexicanos, etcétera, ¿no? Que luego también si observamos este tipo de comentarios, pues son comentarios que se usan muchísimo cuando se quiere como denigrar a un grupo migrante, ¿no? Entonces no es como muy de que forzosamente tenga que ser para la migración árabe, en realidad lo hemos visto jugar y en muchos territorios, ¿no? Em, Justo ahora que estoy abordando como el tema de las emociones, también he observado que en los contextos de gestión de otredad, cuando se quiere hacer referencia como a los grupos migrantes no deseados, se parte de crear un conflicto a partir de este tipo de ideas que se repiten, lo único que cambia es como poner ahora de qué actor vamos a hablar, ¿no? Y generar como a partir de estas narrativas o de estas descripciones, em, una sensación como de, y aparte muy, muy sensorial, ¿no? Que luego a veces no lo pensamos así, ¿no? Pero como que en nuestro mismo cuerpo nos genere como disgusto, incluso como asco, ¿no? Se ha trabajado desde el tema de la sensorialidad y las emociones, eh,
cómo se construyen estos discursos de tal manera que interpelan en nuestra forma de sentirnos frente al otro o la otra, ¿no? Y creo que mucho de eso tiene cómo se ha describido esta migración para ese momento, ¿no? Bien. Ahora, sobre los aspectos culturales que se pueden revisar a través de esta literatura, eh, tenemos que, bueno, las prácticas culturales estaban sostenidas y mantenidas también por una organización en función del género, ¿no? Los hombres se inclinaban hacia las actividades del espacio público, el área laboral, la política y la mercantil, mientras las mujeres estaban en el espacio privado e incluso algo aquí aparece es que cuando la esposa o la mamá de los hijos, etcétera, no era de origen árabe, sino que era mexicana, estas debían ser instruidas por la cuñada, la hermana, la suegra, ¿no? O incluso por el mismo esposo para mantener como esa cohesión y esas prácticas culturales que luego daban como este sentido de grupo étnico, ¿no? O de ser libaneses, ¿no? Entonces tenemos que el padre era el encargado de la vida social pública, el sustento, por lo que la educación cultural de los hijos estaba muy poco a su alcance, era la mujer quien se encargaba como de todo eso. Más bien el padre era el encargado de transmitir valores, pero más en el sentido de cómo tener independencia económica, autonomía, honorabilidad, ¿no? Un gusto por el trabajo intenso, porque además habría que cuidar la empresa, ¿no? Y no para el caso de las mujeres, ¿no? Ahora, bien, entrando ya un poco ahora sí a la actual migración árabe y turca, les decía, pues para mí sí era importante conocer cómo se había construido este abordaje de la migración árabe en México y me permitía dar cuenta exactamente como de qué elementos se mantienen y otros que cambian. La revisión de la literatura sobre la actual migración es muy escasa, o sea, creo que habemos muy pocos trabajando este tema. En el momento en el que yo la estaba haciendo, había otra colega en Ciudad de México, en Ciesas, que la estaba haciendo para el caso de Ciudad de México, ¿no? Y de ahí ya no podíamos como que rascar más sobre qué está pasando con esta actual migración, por lo que insisto, pues el nicho ahí queda muy, muy, muy grande, ¿no? Em, pero bueno, a través de la búsqueda de testimonios y narrativas de movilidad, em, pues lo que está observando es que esta migración pues sigue siendo residual. O sea, si en aquel momento fue residual, ¿no? Y logró una visibilidad, ahorita sigue siendo residual, pero no tiene una visibilidad frente a otros grupos migratorios, ¿no? Em, Algo que encontraba en estas narrativas es que las causas, si en aquel momento era la inestabilidad política, económica, la disolución del Imperio Otomano, los protonacionalismos, etcétera, acá lo que sigue estando presente es una inestabilidad político-económica y los conflictos de los propios países expulsores, ¿no? Sabemos que, bueno, la migración árabe históricamente tiene sus causas en tensiones creadas por estos conflictos sociales que recaen generalmente pues en temas económicos y políticos y que además el crecimiento de la tasa natal pues no se corresponde con el aumento de fuentes laborales, lo que trae una amplia desigualdad para los jóvenes, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos pensar que las protestas políticas y toda la inestabilidad causada genera pues también represión hacia ciertos grupos que luego son los que buscan también salir, ¿no? Y luego también tenemos que en este contexto, sobre todo después del famoso 9/11, las fronteras europeas y estadounidenses se refuerzan, o sea, se refuerzan y que tanto las formas de migrar, o sea, de moverse, y las políticas se han encrudecido, ¿no? En este sentido, el arribo, por ejemplo, de los países del norte de África hacia Europa, pues ha primado la vía marítima y ya no simplemente la aérea, ¿no? Y luego, claro, estos mecanismos también encrudecen las condiciones de movilidad.
Y en el caso de Estados Unidos, pues está la distancia geográfica y la vía es aérea. Entonces, esa también, si estas políticas de migración se endurecen, em, ay, pues no tienen como manera de moverse, ¿no? Entonces, de alguna manera, las causas de migración en general, lo que empiezo a observar es que pues no hay oportunidades laborales y si las hay, están fuera de sus países de origen, ¿no? Entonces, hay una escasa oportunidad laboral, hay gente que se educa, que entra a la universidad. Generalmente, las universidades de estos países del norte de África ofrecen la doble titulación. De hecho, varios vienen con una doble titulación, pero no tienen dónde trabajar en sus países, ¿no? No hay servicios para una población joven, ¿no? Em, por ejemplo, en los países que ahora están más visibles por acá en México, pues son los países de Marruecos, Egipto, Siria, Túnez, ¿no? Entonces ahí también hay una diferencia. Si antes era Palestino, Siria, Líbano, ahora están más hacia el norte de México esta presencia, ¿no? Además son países que se vienen gestando inconformidades sociales, también hay un alto rechazo a la censura, a la búsqueda de la democracia, ¿no? Y esto pues permite como desestabilización, o sea, y búsqueda de nuevos oportunidades, ¿no? Es decir, en conjunto estas crisis humanitarias, pues la salida es, pues justamente salir pues de ese país, ¿no? En el caso turco, a ver, esto era con los árabes, pero en el caso turco que encontramos, pues encontramos situaciones muy similares también, ¿no? Hay mucha desigualdad económica y a esto se le suma además los conflictos étnicos y religiosos, ¿no? Por ejemplo, en algunas entrevistas del caso de los turcos, pues sale el conflicto étnico entre quienes se consideran o a quienes consideran turcos y a quienes no, ¿no? Y luego también aparece el conflicto o la persecución hacia el movimiento gulenista, ¿no? Que es un grupo que ha sido perseguido por el gobierno de Erdogan, por lo que a veces la única salida o la única técnica de supervivencia es justamente la salida del país, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí no hay una sola narrativa como se venía trabajando en la migración histórica. O sea, aquí estamos viendo diferentes elementos, ¿no? Que complejizan realmente qué es lo que están haciendo pues acá. Bueno, pero en general, em, algo que me parecía y que quiero compartirles es que cuando hago las entrevistas, o sea, les doy como este contexto de qué es lo que está pasando allá y que luego se generan pues estos países expulsores, pero las narrativas de ellos no expresan necesariamente estas historias. O sea, ellos no las enuncian así, las historias de estos marcos geopolíticos, ¿no? Sino más bien lo narran desde procesos de vida desencantada ante estas desigualdades sociales y con ello la toma de decisiones individuales que buscan expresarse además como una migración selectiva en el sentido de que es el migrante quien organiza, proyecta, se hace responsable de su propia trayectoria de movilidad y de sus propias decisiones, ¿no? En ese sentido, hay una especie de análisis de coste-beneficio para la toma de esta decisión, o sea, de migrar, y que en ese sentido, pues ya no es más redituable salir, viajar con la familia o ir al lugar, buscar estabilidad y luego regresar y traer a la familia o ir a buscar a la esposa. Se rompe, ahí se rompe completamente esto, ¿no? Esto no quiere decir que no desaparece esta migración familiar, porque sí va a haber por ahí algunos pequeños casos, pero que, por ejemplo, la migración más bien como en este tono familiar, está dado en el caso turco y tiene que ver específicamente con quienes se adscriben al movimiento gulenista, porque de alguna manera ya tenían una vida en Turquía, ¿no? O tenían ya una prometida, etcétera. Insisto, quienes están en ese movimiento salen porque tienen que salvar su vida, porque ya son perseguidos, ¿no? Em, el movimiento gulenista no solo está en Turquía, sino que está en varios países del mundo y
que sea un movimiento transnacional les permite, pues, tener como estas redes de apoyo. Y en México comenzó a darse una red de apoyo en ese sentido, ¿no? Em, Tanto para el mismo movimiento como hacer una difusión del movimiento, un proselitismo del movimiento, que luego ha sido como bien recibido, aunque es muy pequeño. Luego creo que a veces los costos económicos superan como lo que se puede hacer y luego como desaparecen los espacios, pero ellos siguen ahí, ¿no? Y en este caso sí que los turcos luego buscan regresar o traer a la prometida o la esposa, ¿no? Para tener una reunificación familiar. En este sentido, como estamos hablando de asilo político, ellos son de los que sí van a después a tener la nacionalidad, ¿no? O sea, van a buscar tener la nacionalidad, porque además si su propio país es expulsor, no solo por las desigualdades económicas o por decisión propia, ¿no? Hay una decisión más de peso, ¿no? Que es el mismo Estado el que te está por ahí sacando, ¿no? Entonces, ahí podemos ver en esto que, digo, se mantiene una continuidad, ¿no? Y luego en el caso del árabe, pues lo que encuentro es lo que muy al inicio les había platicado, esta variable del matrimonio, ¿no? Que luego aparece como algo muy interesante. Bueno, entonces, cuando empiezo a abordar esta investigación, digo, tampoco es que haya muchos árabes por acá en Guadalajara, ¿no? No es tampoco como en la Ciudad de México u otros estados. Em, pero en su momento entrevisté a 5 turcos y una turca, y entre los árabes fueron otros 5 árabes, fue como el grupito, ¿no? Y con ellos pude tener ahí más o menos una muestra. Y luego, o sea, en el contacto con la comunidad y esto, pues me he dado cuenta que muchas de las narrativas o de las formas de las que hoy les voy a hablar, de organizarse o de asentarse, etcétera, pues son muy similares, ¿no? Este grupo, o sea, si se fijan, estoy hablando de hombres, solo entrevisté a una mujer que además era esposa de uno de estos turcos, ¿no? Y que se trató de esto que les platico, de regresar a Turquía y traérsela para acá, ¿no? Pero en realidad estoy hablando de puros hombres, no hay mujeres. En estos últimos 2 años, 3, sí que se ha dado el caso de alguna mujer árabe que migre, pero también es vía matrimonio y es como súper raro. Creo que solo hay como 2 casos por ahí en México, ¿no? Y bueno, estos jóvenes van entre los 27 y 38 años y más o menos migraron a partir del 2008. Es como el corte que voy encontrando en las narrativas o en las entrevistas, ¿no? Por eso lo marco también como una migración contemporánea del siglo XXI. O sea, sí hay un corte entre cómo se está dando esta migración, ¿no? Y bueno, con esto que les estoy diciendo, sí considerar que no se cierra el universo de posibilidades de otras historias de migración ocurridas incluso desde el año 2000, ¿no? O incluso de segundas generaciones, porque yo nada más estoy hablando del caso de Guadalajara y un poco conociendo con mi colega el caso de Ciudad de México, pero evidentemente nos queda saber más sobre otros estados, ¿no? De la República que también por ahí hay. Por ejemplo, ahorita también se está estudiando el caso de Tijuana y el caso de Tijuana es muy diferente al contexto tapatío o el de la Ciudad de México. Allí están ocurriendo otras cosas y tiene que ver por ser una frontera, ¿no? Entonces, sí habría que como atender esto, ¿no? Entre las causas de estos jóvenes, les digo, son estos contextos geopolíticos que están ahí insertos, que ellos no lo mencionan, de hecho, ellos lo van siempre, la narrativa lo apunta hacia, es que yo quería emprender un negocio en México o conseguí un contrato laboral o me casé, ¿no? Esas son las causas que ellos atribuyen a esa migración, ¿no? Y el proceso de integración acá en México se va a dar también vía el matrimonio y la creación de familias o la creación de la familia y luego hablar de la familia extensa de la esposa, es decir, se integran a una nueva dinámica familiar, ¿no? Esto del matrimonio va a ser importantísimo porque en realidad mi pregunta empezaba a ser, ¿y realmente el matrimonio es la causa de la migración? ¿No? Y ahí es donde empiezo como a repensar un poco más y
y empezar a pensar en este contexto que ya les había platicado, ¿no? Bien, en ese sentido, quiero decirles que pues no hay un solo tipo de migración tampoco, y algo importantísimo aquí es que a veces estas migraciones están pensando en la idea del retorno. En este caso, no hay una idea del retorno, no quieren retornar, ¿no? En su lugar hay una idea de mantenerse en México, encontrar estabilidad económica, estabilidad con la familia, ¿no? Por eso el matrimonio es algo muy importante. El matrimonio empieza a aparecer como un eje que articula la movilidad, incluso la integración sociocultural y la reformulación de las dinámicas de género, ¿no? Otro aspecto súper importante o importante para mí es que todos son musulmanes, ¿no? Ya no hay una variedad religiosa, todos son musulmanes y se integran a la comunidad local y desde ahí además también gestionan y marcan las fronteras identitarias en matriz étnica y religiosa, ¿no? Entre los aspectos económicos, también se maneja la gestión de la otra edad, por decirlo así, a partir de este marcaje étnico de que somos los árabes, pero también un marcaje nacional, porque los turcos obviamente no se identifican como árabes. Entonces, la identidad nacional para ellos va a ser muy fuerte, mientras que para el árabe no. La identidad nacional pesa menos que la identidad árabe, porque en colectivo pues se hace mucho más, ¿no? Pero justamente construir como estos elementos identitarios posibilita la ayuda mutua entre ellos hasta que en algún momento en su proceso de integración pues logran cierta independencia, ¿no? Bueno, ahora les he venido hablando sobre esta migración por amor, ¿no? Em, Migración por amor ya es un término que se ha estado trabajando, o sea, la movilidad, el noviazgo transnacional, la migración por amor, etcétera, se ha estado trabajando más o menos desde 1980, o sea, ya tiene un ratito, es decir, no estamos hablando de un fenómeno nuevo, ¿no? O sea, es algo que ya ha estado ahí en el campo social transnacional, por decirlo así, ¿no? Pero que en el caso de esta migración, pues está apareciendo con bastante fuerza, ¿no? En ese sentido, si no es nuevo, ¿qué podríamos decir que es lo novedoso o qué está haciendo por acá? Pues yo creo que tiene que ver que son o que se están manejando otras estrategias para lograr la movilidad y que esto está vinculado por decirlo así, al nuevo orden social de la tecnología, ¿no? Al acceso o al bloqueo también de los estados-nación, es decir, como esta encrudecer las políticas de migración, ¿no? De cerrar puertas y que otros espacios quedan como posibilitados y esto también permite que se vean nuevos mercados laborales, además, en algunos casos, con competencias profesionales, pero también que se les va a facilitar aperturar o entrar a un mercado transnacional del amor, ¿no? Entonces, todo esto no puede ir pensado de manera diferente, o más bien de manera separada, sino que todo está ahí en un engranaje, ¿no? Em, a ver, pero luego la pregunta era, ¿por qué eligen el matrimonio y por qué eligen mexicanas, ¿no? Que era como la pregunta del millón. Si además, por ejemplo, les queda mucho más cerca Europa, pero volvemos al mismo tema, o sea, las fronteras se están cerrando, ¿no? Hay una fuerte, o sea, es muy común e históricamente se ha sostenido la migración entre los países árabes, ¿no? Porque hay el lenguaje es común, pueden ir a trabajar a otro país, etcétera. Pero si estamos hablando de contextos en la mayoría de estos países con una alta desigualdad económica, etcétera, pues tampoco es como que te dé mucho ánimo de irte a otro país que está en las mismas condiciones o quizás en condiciones más complicadas, ¿no? Entonces, volvemos a poner al centro que lo que se busca es el bienestar social y económico y que en este caso la tendencia de la migración árabe y la turca, pues ya no va a estar centrada en los países europeos ni en los países árabes, ¿no? En este caso, pues tampoco ni Estados Unidos, ¿no? Em, lo que podemos ver es que, por ejemplo, América Latina y ahí México surge como un territorio destino
muy proclive para el encuentro con la idea de un bienestar social, económico y político, ¿no? Y aquí quizás estamos presenciando un reordenamiento de las rutas tanto de diásporas como de migración en la contemporaneidad, ¿no? Se están reordenando esas rutas, las que eran clásicas, por nuevas rutas para llegar a otros espacios, ¿no? Y que quizás estas llamadas periferias están observando en México o en Latinoamérica un espacio central o de apertura, un espacio de oportunidades, ¿no? Este contexto permite observar que son los varones, insisto, que en su contexto geográfico de origen se postulan a la movilidad y esto tiene que ver con una cuestión de género, o sea, ¿por qué son solo hombres? Pues porque son solo ellos a quienes se les tiene permitido social y culturalmente salir del país, no así a la mujer. La mujer no pocamente, o sea, se aventura a ir como sola, ¿no? Entonces, por eso es mayoritariamente varonil. La vía de migración, insisto, si no es comercial, o sea, porque, insisto, hay narrativas que dicen, bueno, es que yo vine a invertir aquí dinero y entré así con una cantidad de dinero porque quería poner un negocio, ¿no? O, y claro, para esto están ahorrando y ahorrando y ahorrando para traer una inversión. O luego ya vienen con un contrato laboral. O sea, por ejemplo, tenemos gente que está trabajando en el TEC de Monterrey, etcétera. O sea, vienen con todo un currículo y se les facilita, ¿no? Insertarse como en la vida académica en ciertas universidades. Y quienes no, pues va a ser a través del matrimonio, ¿no? Entonces, este tipo de dinámica del amor transnacional o de la migración por amor ha acentuado y facilitado la movilización de afectos y cuerpos en un campo social transnacional que permite estas trayectorias de movilidad, ¿no? Em, y en ese caso yo diría que no solo es la tecnología ni la digitalidad de los afectos, la que facilita eso, sino la creación, la construcción de un mercado del amor, ¿no? Donde ahí se pueden observar necesidades muy específicas que posibilitan estos anclajes entre los actores y las actoras. Em, y por ejemplo, ahí yo pondría el caso de las conversas al Islam, ¿no? A ver, sabemos que en el Islam es muy importante, de hecho es un pilar que debe de cumplir todo y toda musulmana, es lograr la vida matrimonial. O sea, no te puedes escapar como del matrimonio, por decirlo así, ¿no? Y esto incentiva en las mujeres musulmanas a la búsqueda, estoy hablando de las conversas, a la búsqueda de un prospecto musulmán, ¿no? ¿Y por qué no casarse o buscar un converso? Digo, ahora sí en estos últimos años se está dando, pero desde que inicié eso no se estaba dando. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué necesitan buscar este musulmán que sea árabe o que sea turco, ¿no? Más allá de la originalidad de que se es musulmán de nacimiento. Ahí lo que veo es que hay también un imaginario social que indica o que las lleva hacia la búsqueda de esos hombres musulmanes, ¿no? Musulmanes de nacimiento, como si ellos fueran los más auténticos y no los conversos, ¿no? Em, entonces, creo que este fenómeno no solo está atravesado por la cuestión de la religión, ¿no? Aunque estoy diciendo que la religión incentiva o motiva a buscar un matrimonio, sino también con el género. Es decir, en este mismo imaginario, el hombre musulmán es pensado desde que es un hombre bueno. Si es musulmán, es bueno. ¿Por qué? Eh, Porque para el musulmán hay muchas cosas que están prohibidas y que para el mexicano no. Me explico. Las narrativas de las mujeres conversas apuntan a que ellas se encuentran en el Islam, incluso en la vestimenta, en su comportamiento, en el uso del velo o el hijab, una salida a diferentes violencias de género que le han atravesado su historia y que probablemente a veces le siguen atravesando estas violencias, ¿no? Hay narrativas marcadas por infancias con violencia intrafamiliar, económica, abusos físicos, incluso sexuales, ¿no? Noviazgos y matrimonios fallidos, abuso de alcohol, ¿no? Esposos alcohólicos, que desatienden los niños, en fin, entre varias cosas, ¿no?
Y resulta pues que en el Islam todo esto está prohibido, o sea, todo esto, y que lo haga un hombre es súper malísimo, ¿no? Em, por eso se genera como este imaginario. Entonces, un buen musulmán se caracterizaría por no consumir drogas, ser proveedor, cuidar a la mujer como una rosa. Esa es una frase muy común en el Islam, ¿no? Es responsable de la descendencia, ¿no? No golpea, por lo que las mujeres escapan así de las violencias a través de la religión y de un matrimonio islámico, o sea, con un musulmán, ¿no? Porque si es un buen musulmán, no va a hacer nada de eso y yo ya me libré de todas estas violencias que he estado viviendo en mi contexto mexicano con hombres mexicanos, ¿no? No sé si por ahí se entiende. Eh, bueno, aunque luego también si lo pensamos, esta construcción de este hombre musulmán, pues podemos ver los mandatos de género, ¿no? Los mandatos de la masculinidad y lo que diría Bourdieu, pues de la dominación masculina, o sea, está ahí evidentemente, ¿no? Pero bueno, es una manera en cómo ellas logran salir de este tipo de violencias o darle una nueva dimensión a estas violencias que han vivido, ¿no? Y bueno, a ver, para hablar un poco de este mercado transnacional con base en lo digital o lo virtual, la búsqueda, pues ¿cómo se da la búsqueda? ¿Cómo contactas a alguien que está fuera de tu territorio? Pues es a través de lo virtual, ¿no? Las narrativas de conversas y también aquí uno las de conversas, porque al inicio les decía que cuando los empecé a entrevistar, empezaban ahí a salir esas betas, ¿no? Entonces ahorita estoy tratando como de juntar todo eso, pero también las narrativas de estos migrantes, pues me apuntaban a esta misma dinámica, ¿no? Desde las llamadas por teléfono entre el 2000 y el 2009, que todavía usábamos como los teléfonos, búsqueda de parejas, sitios web, el Facebook además, ¿no? O sea, si hacemos una búsqueda por Facebook, hay grupos específicos para encontrar al Habibi, ¿no? Y casi que se llaman así, ¿no? Y hay otros grupos específicos que dicen quema tu Habibi, ¿no? Porque luego se han encontrado también, o sea, este imaginario del hombre bueno, pues es eso, un imaginario, ¿no? Porque luego salen otras historias de abuso, de violencia de género, etcétera, y que luego las mujeres empiezan como a organizarse ahí en redes para decir, este ya está casado, este solo quiere dinero, o sea, hay unas dinámicas ahí muy, muy fuertes, ¿no? Pero estas son como las estrategias y de hecho las narrativas de los migrantes cuando me empiezan a platicar por qué decidieron venirse, etcétera, siempre resulta una comunicación por redes sociales, ¿no? Sostenida por un periodo donde hay una transnacionalización de los afectos hasta que logra, pues casarse, ¿no? Ya sea que la mujer vaya al país de este chico y se casen allá y luego ya regresa y pide la visa de reunificación, que esas son como las formas, ¿no? O el chico viene y ya estando aquí se casa y entonces empieza el formato, perdón, el proceso este, para quedarse aquí hasta que logra un poco como, si quieren la naturalización, otros no la desean, etcétera, ¿no? Pero es un poco esta la dinámica. em, y hay pues dos cosas. Uno, en el caso de la mujer es una estrategia para asegurar el matrimonio, un matrimonio islámico, un matrimonio religioso que les permita a ellas entenderse en términos religiosos. Y otra para el hombre, pues asegurar una migración exitosa, porque si no es así, casi que no se da de otra manera, ¿no? Entonces, este es un poco como el contexto, ¿no? Entonces, un poco como para eso, porque ya no sé cuánto llevo. Ay, bueno, ahora, un poco, como, ¿qué pasa cuando ya llegan acá en México? O sea, ya logran casarse, ya sea que la chica fue por el chico y luego se lo trajo, o como sea que se haya dado, ¿no? Me interesaba observar el proceso de los asentamientos en términos sociales, culturales y económicos, porque al final todos están ahí como relacionados, ¿no? Les decía, hay unos que llegan ya con un contrato laboral y entonces su estancia corre bajo la legalidad, ¿no? En términos de que no, o sea, no estás indocumentado, etcétera, ¿no?
pues, tramitan la residencia, incluso cuando se casan, lo que primero que tramitan es la residencia. Insisto, algunos sí buscan la nacionalidad, otros dicen no, porque mi país es primero, etcétera, etcétera. Y otros, por ejemplo, el caso de los turcos que son de asilo político, ellos decidieron adoptar la nacionalidad mexicana, ¿no? Porque era un poco como, si no tengo nación, pues entonces ¿de dónde soy? Aunque Turquía queda en mi corazón, ¿no? O sea, como este tipo de frases que luego son súper fuertes en las narrativas, ¿no? Y bueno, estas son como las formas en las que llegan. Y acordémonos que no están buscando el retorno. Incluso ellos, aunque tengan la residencia, pero dicen, no quiero el retorno, ¿no? ¿Por qué? Porque están buscando una estabilidad económica. Em, pero, por ejemplo, los que no vienen con contrato laboral, pues, ¿qué es lo que pasa con ellos si no tienen una fuente económica, no? Aquí lo que yo empecé a ver en las narrativas, o sea, primero empezó como un caso aislado, luego otro caso, pero luego se empezó a ver en las narrativas de los árabes, es que o sea, hay una red de apoyo de árabes aquí en Guadalajara, ¿no? En el caso de los turcos, es un apoyo transnacional a través de este movimiento gulenista. Quienes no son del movimiento gulenista, pues no tienen una red de apoyo. Su apoyo es la familia que los acoge, ¿no? En el caso de los árabes, el apoyo viene de la familia que los acoge, es decir, la familia extensa de la esposa, pero también hay una red que se formó acá y que me estaba marcando un patrón, ¿no? Un nodo clave para entender cómo se estaban organizando. Resulta que hay un egipcio que lo conocí en mi primera intervención del 2010 y que desde entonces se dedicó a la comida, a poner puestos de comida callejeros, ¿no? Con la idea de que son tacos estilo egipcio, pero diríamos que pues están muy no sé si es el taco mexicano adicionado a lo egipcio o al revés, no lo sé, pero bueno, es eso, ¿no? Em, y su negocio se caracteriza por estar atendido por árabes, incluso aunque no hablen español, y es que aquí está lo interesante, ¿no? Los árabes que están llegando sin oportunidades laborales, sin hablar el español, etcétera, este árabe los acoge, los emplea, ¿no? Les enseña a trabajar y les permite estar ahí hasta que ellos puedan dominar el español y salir a buscar empleo. Y todas estas narrativas siempre me estaban apuntando a él, ¿no? Lo que observo es que mientras ellos no hablan español, son dependientes tanto de esta red de apoyo como de la esposa y de la familia. En ese sentido, mientras no tengan una independencia económica o una apertura a lo laboral, las relaciones de género en el hogar empiezan a generar ciertas tensiones y reconfiguraciones respecto a las normas de género o los roles de género a los que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Porque pues la mujer en ese caso toma el papel de proveedora, aunque no deja de ser cuidadora, y el hombre se queda confinado al hogar, al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos y quizás con un salario no vasto o a veces sin salario. Aunque ahora entendemos que eso no debería ser conflictivo, ¿no? Pero en términos culturales y lo que ellos están acostumbrados, pues llegar aquí y romper de esa manera, pues es como muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso, en el caso de ellos hay un esfuerzo. De hecho, la comunidad también es un espacio desde donde se gestiona la otredad, porque ahí también ha habido cambios significativos. La comunidad integraba tanto a todo migrante como converso, y hubo un momento en que los árabes y pakistaníes se organizaron y dividieron la comunidad. Entonces, en ambas comunidades pueden entrar todos, pero hay una especie, o sea, sí se nota la diferencia cuando vas a una comunidad de conversos, cuando vas a la de árabes, ¿no? Y en la de árabes o migrantes pakistaníes también se dan clases de español, porque algo que necesitan ellos es aprender el español para poder integrarse social, cultural y económicamente. Mientras no tengan ese dominio, no pueden tener una independencia, ¿no? Económica. Entonces, estas son como de manera ya muy, muy breve, porque ya me pasé mucho del tiempo, cómo ha sido un poco la manera en cómo he observado esta migración y entendido
los procesos de asentamiento de estos árabes y de estos turcos acá en Guadalajara. Y bueno, pues gracias. Al contrario, gracias a ti, Areli. La verdad es que nos tenías enganchadas con tu ponencia. Súper interesante todo el transitar, ¿no? de investigación en este tema. Efectivamente, no es tan fácil a veces cambiar de tema, sobre todo cuando cada momento te da como vetas distintas de investigación, ¿no? Preguntas distintas que a veces quedan ahí al aire. Porque de repente o no hay suficientes datos empíricos o de repente no forma parte de la investigación, pero es un proceso interesante, ¿no? Que queda como ahí pues eso, en la libreta de campo y en espera a después ser abordado. Y la verdad es que es bien interesante todo lo que nos narras. Yo tengo como ahorita varias preguntas, pero no me quiero apropiar del micrófono. Ahora me toca moderar y entonces yo a mí me gustaría primero pues abrir el micrófono, preguntarles a las personas que están conectadas si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues es el momento de hacerlo antes de que yo me apropie. Dice aquí en el chat la doctora Andrea Mena, doctora, un gusto saludarla. Desde el PUET UNACH le enviamos nuestro reconocimiento y agradecimiento. Ahí te dejan un mensajito, Areli. Entonces, pues es el momento, yo le pasaría el micrófono a Larisa primero y pues esperando que más personas se animen a dialogar. Adelante, Larisa. Muchas gracias por su presentación, está muy interesante. Y tengo varias preguntas y no sé cómo está estructurarlos, en qué orden. ¿Por qué son vinculadas? Por primera pregunta, ¿por qué usted eligió concepto mercado o llamar este espacio de búsqueda de las parejas, ya, de otra, como como mercado? Otra cosa es, migración por amor puede ser afuera de este espacio que está mediado como la gente que no conocen, ya puede ir a otro país, encontrar su esposo y llegar a vivir con él en México, como en mi caso, o por ejemplo, una persona que vive en México puede ir a su país y viviendo, por ejemplo, con su familia por un rato, encontrar una chica y llegar, como pasó, por ejemplo, en algunas entrevistas que yo hice con otra población. Y ya, estas dos preguntas y un comentario, me parece esta observación que de género como elemento estructural de sociedad influye mucho a estructuración de estos espacios de búsqueda de pareja y está diferenciado, en fin, este espacio en caso de diferentes vamos a decir, grupos, porque por ejemplo, en caso de, pues, en Rusia, por ejemplo, no, voy a decir, me parece, yo no estoy experta en este tema, que en caso de este espacio en búsqueda de pareja de mexicanos para mujer, su pareja de espacio postsoviético se hace estas imaginaciones de género que son cuidadoras. Ah, Nosotros hablamos solo sobre género porque para allá entran otras, digamos, imaginarios. No, como blancos, vamos a decir blancos, ya, yo voy a tener una mujer blanca y esta es chido. Pero de género. En este caso, como yo observé que en caso de postsoviético es más de mujeres,
entran a México, mientras que usted observó que es más migración de hombres que están asentando. Entonces, para mí también está hay preguntas. Hombre mexicano, por usted dicen que este espacio de búsqueda que se nombró como mercado, hay mexicanas conversas que buscan sus esposos afuera y los hombres de esta región, que buscan asentarse en México. Pero tal vez hay hombres mexicanos por nacionalidad, tal vez presidencia de árabe que buscan las mujeres en sus países de origen, como fue en mis entrevistas con las personas musulmanas que están asentados en Rusia, o puede ser que no sé, mujeres árabes de ese país, aunque ustedes dicen que son limitadas, no había observancia de otras, ah, solo estas dos. Ok, esto es todo. ¿Contesto o damos una ronda? Yo sugiero si hay alguna otra pregunta, aunque fueron muchas las de Larisa, pero si hay alguna otra le damos paso y si no, pues mejor, como que ahorita no veo manitas, entonces podemos sí, darle paso a la respuesta. Gracias. Ok, bueno, a ver, entonces voy a, igual que Larisa, a tratar de vincular una sola respuesta a todas las preguntas, porque creo que sí todo va relacionado al tema de la migración por amor. Bueno, como decía, el tema de la migración por amor, pues no es nada nuevo ni novedoso. Em, hay un amplio estudio que se hizo en España por Yolanda Bodoque y otros y otras investigadores, o sea, fue un proyecto muy, muy amplio, que fue a mí uno de los primeros que me dio luz justamente sobre este tipo de migración. Y desde ahí se está trabajando la idea del mercado del amor como una. Digo, evidentemente es una metáfora para entender que la cuestión del amor, pues en cierta manera responde también a condiciones socioculturales, ¿no? Y que, por ejemplo, Giddens en uno de sus libritos, pues ya nos dice que la idea del amor no es como, ay, yo me puse un dedito arriba, la, la idea del amor no es tanto como nuestra elección personal libre y etcétera, ¿no? Como se nos pinta, sino que está condicionada, y Bourdieu pues también lo va a decir, ¿no? A condiciones económicas, de clase, etcétera, ¿no? Y desde ahí también se repiensa el mercado, pues un poco también como en esta idea, lo pensaría, y aquí lo uno también con la religión, porque para mí sí es muy importante como estarlo vinculando con la religión, con el mercado religioso, esta idea muy bergeriana de cómo se están jugando los capitales, ¿no? En ese sentido, cuando hacemos o cuando se hace una descripción, que digo, hoy no se los presenté, pero de cómo está funcionando estas relaciones en la búsqueda de una pareja, pues es que en realidad sí parece como si entras a un supermercado, ¿no? Es decir, pensemos en las apps del amor, ¿no? Entramos y ¿qué es lo que vemos? O sea, digo, yo no tengo, me han platicado, pero supongo que es un poco como el Facebook y el LinkedIn y eso, ¿no? O sea, te pide que pongas una foto, eliges tu mejor foto de acuerdo a ese perfil, ¿no? Nosotros en lo académico pues tratamos de buscar la foto académica, no donde estás en la fiesta, ¿no? Te describes, o sea, hay una exposición de tu identidad para poder ser elegido o elegida entre tantas, y las apps del amor funcionan de esta manera. Ahora, en términos religiosos, pues, ¿qué creen? Pues es que hay apps del amor con ética religiosa. En el Islam están estas apps del amor, ¿no? Claro, usan ambas, por eso decía, tanto hay grupos de Facebook como utilizan estas otras apps del amor, como apps del amor, ya con tintes muy religiosos, donde se supone que encajas de manera mucho más ética y formal y moral, etcétera, en esto, ¿no? Em, y un poco es esto, o sea, expones tu identidad para ser elegido entre tantos otros, ¿no? Entonces de ahí surge como esta idea de la metáfora. em,
Y que claro, también como, o sea, está atado, creo que todas estas cosas que se ven aquí están atadas a los mandatos de género, ¿no? Y como decía, pues permiten reestructurar, pero yo creo que también al momento en que reestructuran, condicionan, etcétera, también permite un mantenimiento de las estructuras clásicas en torno a los roles de género, porque si bien les platicaba como que hay tensiones, miren, que en cuanto el hombre logra tener como esta autonomía económica, las cosas vuelven un poco como a su lugar clásico tradicional de los roles de género, ¿no? Y mucho porque la idea del Islam es que el hombre sostiene, es proveedor económico y la mujer puede no trabajar y está bien, ¿no? O puede trabajar, pero su dinero es para ella, y así lo dice la charia, ¿no? O sea, un hombre no puede disponer del dinero de una mujer, eso está prohibido, ¿no? O es mal visto. Entonces, eso para las mujeres es muy llamativa, pero si lo pensamos en función de género, o sea, estamos volviendo como al mismo, a lo mismo que les decía, a la misma dominación masculina, ¿no? A los mismos roles de género tradicionales. Hay un escape a la violencia física, sexual, a este tipo de agresiones, ¿no? Que son estas narrativas que luego les platicaba, ¿no? Por otro lado, a ver, voy a ir tomando como todo lo que mencionaste. ¿Cómo le hacen, no? Si es un poco ahí como entiendo la pregunta, mantienen una relación afectiva, amorosa, a través de estas digitalidades. Llega un momento en el que se concreta como la relación y lo más usual es que la mujer mexicana viaje al país del chico, se quede allá una estancia para conocer a la familia, se casan allá, ¿no? Y luego la chica regresa y entonces pide la reunificación familiar. Eso es mucho más fácil para que ellos puedan entrar con un permiso. Ujú. Hay otros que llegan aquí como a ver qué es lo que está pasando, etcétera, se casan y bueno, ya buscan como otro proceso para legalizar su estancia, ¿no? Em, que es muy arriesgado que las chicas salgan a un país donde no conocen el idioma, no, o sea, sí hemos visto casos también de, o sea, de llamar la atención, ¿no? Incluso ahorita ha sido uno muy sonado de una chica que yo entrevisté en el 2010 y que este año y el antepasado ha vivido un calvario con el que era su esposo, ¿no? Por ahí la pueden encontrar en YouTube, pero, o sea, incluso ya estando casados por años, o sea, la cuestión de la violencia pues está ahí también, ¿no? Entonces, digo, no todo termina en historias de amor. Hay muchas narrativas que sí, son matrimonios muy consolidados, muy tranquilos, muy felices, etcétera, pero hay otros que no, o simplemente terminan en divorcio, ¿no? Pero ya estos migrantes se quedan aquí porque pues aquí tienen a sus hijos, entonces pues ya, se quedan aquí, ¿no? Sí hay casos también, o sea, las mujeres que buscan y migran, o sea, no todas se quedan acá. También tenemos casos de mujeres que se casan con árabes y el árabe no migra y ella es la que migra. También los hay, ¿no? Lo que se ha dado menos es esto que preguntabas de si los hombres mexicanos buscan mujeres árabes. Insisto, creo que solo hay como 2 casos en México, ¿no? Pero no se da así, ¿no? Y creo que esto tiene que ver también porque para el hombre musulmán pues sí le es permitido casarse con una católica o cristiana y que en México pues la mayoría son católicos, ¿no? Entonces ahí no tienen como un problema en la búsqueda matrimonial. Incluso no todos los árabes migrantes se casan con musulmanas, también se casan con católicas, porque para ellos no es un impedimento, lo que están buscando es salir, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y bueno, creo que sí, también, claro, hay como un imaginario en este espacio transnacional del amor. em, Sobre cómo se imagina la mujer latinoamericana o la mujer mexicana, ¿no? Incluso en términos
de carácter, de cuerpo, o sea, etcétera, ¿no? En los casos europeos, lo que he estado leyendo es que, por ejemplo, se buscan mujeres latinoamericanas porque están asociadas, como ya lo decía Larisa, al cuidado. O sea, son las mejores cuidadoras. Las europeas no, o sea, es la latina que se entrega al hogar, cuida, etcétera, y eso es beneficioso, ¿no? Pero, claro, ahí volvemos, está el tema de género, porque luego estos buscadores son hombres mayores, ¿no? Entonces, bueno, como que sí hay que, para cada caso hay que estar contextualizando. Ujú. Muchas gracias, Areli, por las respuestas. Marilú levantó la mano. Adelante, Marilú, por favor. Hola, muy buenos días. Buenos días, doctora. La verdad, sí, muy interesante el tema. Me sumo a este interés. Yo, la verdad, no, bueno, yo radico en San Cristóbal de las Casas y ahí pues vemos que hay una movilidad de diferentes culturas. Y encontrar este estudio, a veces se me hizo bastante interesante y sobre todo esta forma, ¿no? Cómo lo ven como esta, más que verlo como una red de comercio por la parte económica, cómo se da esta red del amor de esta migración interna. Pero bueno, más que preguntas, un comentario y que siempre he tenido esta inquietud, esta duda. En San Cristóbal de las Casas, pues sabemos que mucha población que que fue desplazada específicamente a San Juan Chamula y se ubicaba en una parte, ya sabe que le llamamos periférico norte o sur de San Cristóbal de las Casas. Y algo que es que me llama la atención, perdón, ha sido como hay una población importante, creo que alrededor de ahorita están entre 300 y 400 personas chamulas, que vienen de una cultura bastante arraigada, de su cultura católica, pero que fueron desplazados y que actualmente son musulmanes. Entonces también ahí, yo ahorita que escuchaba todo esto, es cómo llegan estas nuevas culturas, religiones y se van asentando en diferentes regiones del estado, ¿no? Y en específicamente yo me quedaba en San Cristóbal porque sí incluso ellos ya tienen una mezquita. Entonces, ¿cómo ha sido esta movilidad? ¿Cómo se fueron ellos transitando y hacer cambiar, ¿no? Un pensamiento tan católico, tan arraigado cultural de los chamulas hacia esta nueva cultura musulmana? Y ahorita que escucho el estudio, sí, como que es un tema bastante inquietante. Gracias, era mi comentario. Adelante, Gracias. Areli. Bueno, nada más para platicar un poquito del caso chapaneco, digo, ya hay estudios, vastos estudios. El caso de Chiapas es interesante en términos religiosos, porque, por ejemplo, si observamos el censo y los mapeos, los trabajos que se han mapeado, es la región que menos católicos tiene, de hecho, ¿no? Hay una amplia diversidad y pluralidad religiosa y es uno de los lugares que casi al igual que México tiene bastantes mezquitas, no son dos, creo que ya son cuatro y ahorita están construyendo una muy, muy grande. Hay una diversidad incluso del Islam, porque el Islam no es solo una corriente, son varias corrientes y sí, son casos, por eso decía también como los contextos, porque el caso chapaneco respecto al Islam también difiere, o sea, tiene unas marcadas diferencias respecto a a las comunidades del centro, o las del norte también son bien diferentes a las del centro y por supuesto a las del sur. Entonces, cuando hablamos, por eso yo decía, tratar de no homogenizar un trabajo para hablar de todo, sino siempre como contextualizar, ¿no? En el caso de Chiapas, también hemos estado acercándonos al tema de los matrimonios y hay un movimiento musulmán muy específico que además trae su propia red de movilidad respecto a los matrimonios y que se medio se acepta y medio se juega fuera de ella porque no gusta, ¿no? Pero ahí hay otra dinámica de matrimonio que implica la migración, pero ahora más bien de las mujeres hacia afuera, pero siempre y cuando tomes las posturas de ese movimiento, ¿no? Entonces sí son casos diferentes por ahí. Ujú. Gracias. Gracias, doctora. No, muchas gracias a ti, qué interesante. Nos comenta también Paula Jiménez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, un tema muy importante y me llama mucho la atención de la migración por amor, ¿no? No sé si ahí hay alguna otra pregunta, participación, si no para aventurarme. No, parece que no. A mí, bueno, a mí me llamaron muchas cosas la atención, Areli, pero entre las cosas que me llamó mucho
y es justo lo que ahorita yo estoy un poco abordando en Tuxtla, son estos procesos de integración, ¿no? Como que hay una literatura que te dice, bueno, para que se dé una integración como exitosa, tienen que, digamos, tienen que confluir varias cuestiones, pero entre ellas la primera que te ponen es la regularización. La segunda es el acceso a la educación, el acceso al trabajo y la participación en la vida comunitaria o en la vida política. Son como que los cuatro escaloncitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo me he encontrado, por ejemplo, mucho en las entrevistas que he realizado, la mayoría con mujeres centroamericanas porque es el grupo que a mí me interesaba, que justamente a pesar de que se dan, por ejemplo, las dos primeras condiciones, a lo mejor regularización y educación, es decir, que están en situación migratoria regular en el territorio, no necesariamente se da una integración exitosa, ¿no? ¿Por qué? Porque está jugando un factor que estamos dejando de ver, y lo platicaba un poco también con Larisa, la clase social. En tu caso, por ejemplo, tú mencionabas mucho el tema del lenguaje el idioma como un, pues, mecanismo necesario de integración sin el cual prácticamente están imposibilitados, aun cuando tengan una situación migratoria regular, aun cuando tengan toda esta formación, digamos, profesional, ¿no? Y yo estaba viendo un poco este otro elemento en donde evidentemente si eres de cierta nacionalidad, ¿no? Con cierto perfil racial, con cierta forma de hablar, con cierta tonalidad, con cierto nivel de educación, aun cuando se cumpla este primer eslabón que se dice en la literatura, que es la regularización, no se da un proceso de integración real, ¿no? Entonces, yo un poco te quería un poco preguntar, en el caso, bueno, esta observación que yo he hecho, pero en el caso también de las personas árabes y turcas, ¿qué papel ha jugado el Estado en su proceso de integración? ¿Ha tenido un papel el Estado o en realidad se han dado procesos de integración individuales en donde más bien es la organización comunitaria, la organización de grupo la que está como pues operando, ¿no? Un poco me surgía esta pregunta. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Me parece que es un tema súper importante. A ver, el papel que ha tenido el Estado, eh, pues no, nada. En realidad estamos hablando de procesos de integración muy individuales, muy colectivos, a partir de lo que ellos mismos como pequeño grupo árabe han logrado hacer. En el caso de los turcos están un poco como más em, desprovistos, porque incluso los turcos son mucho menos, ¿no? Entonces la ayuda es más bien comunitaria, es entre lo que ellos mismos pueden tejer como red, ¿no? Y el Estado no tiene una política de integración, ni de gestión de la otredad, ni nada. O sea, ellos llegan y pues simplemente regularícense y pues sean felices, ¿no? Es a donde lo único que el Estado hace, en realidad no hay más reporte de eso, ¿no? Que es justo donde yo digo, bueno, y yo lo pensaba en términos como de Estados Unidos por haber trabajado el tema de la migración allá y pensar como cuál ha sido el papel del Estado, que finalmente sí tiene una política, sí tiene una gestión de la otra, etcétera, pero en el caso de allá, pues eso tampoco ha funcionado, ¿no? Y que son, o sea, es desde abajo, desde donde se generan realmente los procesos de integración, ¿no? Donde la cuestión religiosa permite una identidad colectiva, permite un afianzamiento, permite una ayuda mutua, etcétera, ¿no? Creo que eso viene más bien desde ahí. Ahora, claro, yo también me he preguntado en qué términos estamos hablando de éxito, ¿no? O qué significa en este contexto y además en estos momentos el éxito, ¿no? Creo que además es una cuestión muy filosófica, ¿no? Que entendemos por éxito, ¿no? Si realmente es integrarnos al mercado laboral, si es tener una economía saludable, o sea, todo esto, ¿no? En el caso de los musulmanes árabes y turcos, sí, yo lo veo más desde la cuestión del lenguaje, porque de hecho
es algo que aparece constantemente en las narrativas, ¿no? Y siempre aparece, mientras yo no entendía español, pues yo encerrado, ¿no? O yo nomás con el árabe que conocía o así, ¿no? Entonces no había como ellos tampoco sentían como un real proceso de que se integraban social, económica, incluso políticamente, ¿no? Porque, por ejemplo, quienes ya tienen la nacionalidad, sí que les gusta entrar en temas políticos, ¿no? Porque dicen, bueno, es que ahora soy mexicano, entonces me toca cuidar como la parte política, ¿no? O sea, sí hay como una entrega muy, muy así. Pero, por ejemplo, pensando en la clase social, que luego es un tema muy transversal en estos contextos de migración, fíjate que acá queda un poco invisibilizado también en las narrativas, porque, a ver, vuelvo a la idea del imaginario, el árabe es alguien exótico, el árabe es un extranjero, ¿no? La figura del hombre árabe está jugando otra cosa acá en México. Entonces, no hay como una cuestión de desaprobación sociocultural. A excepción de que de repente, o sea, por eso decía, mientras, o sea, pasamos de una xenofobia, pero esa xenofobia hay que preguntarnos justamente hacia qué grupos recae, ¿no? Que tiene que ver con cómo gestionamos social y culturalmente y también desde el Estado y quiénes son, diría Butler, ¿no? Los cuerpos llorables o los cuerpos no deseados. ¿Qué cuerpos valen más? ¿Qué cuerpos valen menos? ¿No? O esto en términos de también de Rita Segato, ¿no? ¿Qué nos enseñan estas pedagogías de la crueldad? ¿Hacia qué grupos determinados sí nos tenemos que ir en contra? ¿No? Que era un poco lo que les platicaba esto de los análisis o desde los enfoques del cuerpo y las emociones, cómo aprendemos o cómo nos hacen aprender a tener cierta repulsión hacia ciertos grupos, donde la clase social pues está ahí metida, ¿no? Entonces, para los árabes y los turcos no sucede esto, ¿no? Incluso curiosamente, los primeros lograban integrarse como a familias ya como más o menos acomodadas. Ahora ya es mucho más diverso porque el punto es como salir e instalarse, ¿no? Pero no son vistos como de manera negativa. Por eso también decía, pues es que vamos de una islamofobia a una islamofilia, de una xenofobia a una xenofilia. Entonces no está como ahí muy, muy acentuado. Ok, muchas gracias. Sí, porque yo acá, pues son grupos completamente diferentes y sí, sí se identifica como esta cuestión de clase social como un distintivo que actúa como una barrera de integración, ¿no? Una barrera de acceso al trabajo, pues, acceso a lo mejor y en ocasiones a muchos otros espacios, con excepción, por ejemplo, de la religión, ¿no? La religión es un espacio común que recibe sin importar ahora sí que nacionalidad, sin importar idioma, sin importar condición socioeconómica, etcétera, ¿no? Y ese es como el primer espacio incluso comunitario en el que realmente las personas migrantes, en el caso de Tuxtla, se sienten como recibida por todos estos grupos, principalmente cristianos, evangelistas, adventistas, ¿no? Que de alguna manera pues tratan de crear comunidad con ellos desde pues esta mirada religiosa, ¿no? Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta. En el chat ya no hay y manitas levantadas tampoco. Entonces, pues yo diría que no me queda más que agradecerte, Areli, el compartir esta media mañana con nosotros. La verdad es que fue bien interesante escucharte y reflexionar, ¿no? En estos temas que tú estás investigando. Y pues bueno, solamente como pues un reconocimiento simbólico, ¿no? Ya sabes que en la academia otorgamos constancias, pues otorgarte la constancia virtual de participación, la voy a leer rápidamente. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Arely Medina por su destacada participación como ponente de la actual migración árabe y turca en Guadalajara
en el Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevado a cabo en la modalidad virtual el 5 de noviembre del 2025, en el marco del proyecto 232 Investigadoras e Investigadores por México, denominado La Protección Jurídica de Niñas y Mujeres Migrantes en la Frontera Sur, y firma nuestro director, el doctor Jorge Alberto Pascasio Bringas. Y pues agradecerte, Areli, por esta participación, esta intervención que créeme que fue y ha sido, o sea, nos ha dejado muy contentos, muy contentas. Estoy segura que hablo por todos y bueno, no solamente hablo yo, ya están también aquí las felicitaciones en el chat. Dice Marisol Velázquez, felicidades, excelente ponencia, muchas gracias, dice Cecilia, aplausos de Diana. Si quedó grabada, la podían compartir. Sí, Cecilia, pronto la vamos a compartir en nuestro micrositio. Y aquí hay un comentario también. De manera personal, agradezco mucho que haya compartido este espacio para brindarnos más conocimiento. Me parece un tema bastante interesante. Muchísimas gracias, Rosario, por este comentario. Y pues bueno, Areli, pues, ¿qué te digo? Yo agradecerte de manera personal tu participación en este seminario y de parte también, evidentemente, de nuestro instituto. Muchísimas gracias. Pues no, hombre, al contrario, gracias a ti, Ivonne, a Larisa, y gracias a todos y todas por estar aquí escuchándome, por sus buenas preguntas y comentarios. Pues un abrazote. Muchas gracias y gracias también a las personas que se conectaron. Nos vemos el siguiente miércoles, primer miércoles de diciembre con la siguiente participación en este seminario permanente. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto. Bonito miércoles. Gracias. Bye, Hasta nos vemos. luego. Buen